Hola de nuevo a todas y a todos. Estamos con el segundo tema del módulo y se trata de la planificación lingüística. En la introducción del módulo ya dimos algunas claves al respecto, cuáles eran las dimensiones que había que tener en cuenta para realizar una planificación. Podemos ver algunos de los contenidos del módulo. ¿Qué es planificar? Definiciones hay muchas, algunas hemos escogido para presentar aquí. ¿Cuáles son las razones de la planificación? Y esto es una reflexión necesaria y que necesita de un consenso entre los elementos, entre los agentes participantes de la planificación. Por ejemplo, podríamos estar hablando de planificar para intervenir a nivel individual, de competencia lingüística de las personas de nuestra comunidad, que aprendan, que mejoren, que adquieran destrezas para escribir, para leer, etc. Podríamos estar hablando de motivación, de motivar a las personas para que utilicen esa lengua. Eso sería a nivel individual. Podríamos estar hablando a nivel microsocial de relaciones entre los miembros de la comunidad, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el tiempo libre, en los distintos ámbitos en los que nos movemos como comunidad. Y ahí sería, por ejemplo, una posibilidad, pues que en todos los comercios haya un letrero que se indique que se puede hablar la lengua de la comunidad, porque las personas de la tienda la conocen y están dispuestos a hablarla. Eso facilitaría que a los compradores, a las compradoras, pues espontáneamente ya les resultase más fácil utilizar la lengua. Es un ejemplo de planificar a nivel microsocial. Entonces es los para qué, estamos buscando los para qué, la planificación, ¿no? O a nivel macrosocial de toda la comunidad en general, o de una amplia zona, de una región, etcétera, ¿no? Estatus jurídico, hay normativas al respecto que potencien, que faciliten, que no dificulten el recurso a nuestra lengua. ¿Hay alguna política lingüística? No la hay, pues bueno, vamos a intentar planificar algo al respecto. ¿Cómo es el apoyo social en general? ¿Qué sensaciones percibe la gente con respecto a la lengua? ¿Qué opiniones tiene? ¿Se siente menospreciada si utiliza la lengua o la puede utilizar con orgullo y con satisfacción? ¿Qué apoyo social hay? Bueno, pues eso es el para qué de la planificación. Tendríamos que elegir posiblemente algunos de los aspectos. Después de las razones para la planificación, el entorno de aplicación, pues en un grupo pequeño, en un municipio, en un barrio, en un pueblo, en una región. Bueno, hay que definir, o en el entorno también se puede entender de otra forma, el entorno educativo, el entorno laboral, el entorno familiar. Bueno, hay distintos tipos de intervención, tanto de entorno como de espaciales, ¿no? Y hay que definir también cuáles son los que vamos a tener en cuenta en nuestra planificación. ¿Durante cuánto tiempo? Es una perspectiva diacrónica. Evidentemente los planes nacen, se implementan y terminan. Entonces también hay que poner fechas para la finalización y hay que tener en cuenta que los planes tienen que partir de un equilibrio entre lo que nos gustaría, nuestra visión a realizar y los recursos disponibles. Bueno, nuestro objetivo es la revitalización de la lengua, pero no tenemos recursos en este momento más que para poner en marcha un medio de comunicación, por ejemplo. Pues perfecto,
hay que planificar pensando en eso que es posible. Y plantear la posibilidad de realizar un diseño colaborativo, que no sea únicamente nuestro proyecto, sino que a ese proyecto se sumen cuantas más fuerzas, grupos, instituciones, organizaciones, mejor. Le va a dar mucha más fuerza al proyecto, tiene más dificultad en la preparación y en el trabajo, pero también los resultados pueden ser mucho más ricos. Y luego hay que tener en cuenta que siempre hay factores intervinientes a la hora de realizar y de implementar un plan que ayudan o que dificultan. Entonces es conveniente ser consciente de la existencia de esos factores y valorarlos adecuadamente, ¿no? Con qué dificultades nos vamos a encontrar o en qué nos podemos apoyar para tener éxito.